En este vídeo vamos a deducirnos la ecuación de un dioptrio esférico. Tenemos representado aquí un dioptrio esférico en el cual tenemos un punto P en el primer medio con índice de refracción n y su imagen P' en el segundo medio que tiene índice de refracción n'. También hemos dibujado ya la distancia objeto, la distancia imagen, el radio de este dioptrio. Tenemos dibujada esta altura I, que es la altura donde inciden los puntos, y tenemos dibujados los ángulos que vamos a utilizar. En este caso, lo primero que vamos a hacer es relacionar los ángulos θ, φ y el ángulo de incidencia. Observamos que en valor absoluto este ángulo θ más el ángulo φ más el ángulo este de aquí arriba alfa suman 180 grados porque están en un triángulo. Y el ángulo de incidencia y el ángulo alfa, en valor absoluto, también suman 180 grados, porque con la normal forman 180 grados. Combinando estas dos ecuaciones, observamos que en valor absoluto I es igual a θ más φ. Si recordamos los criterios de signos, el ángulo θ es un ángulo con el eje que gira en sentido horario, por lo tanto es un ángulo negativo. El ángulo φ, al ser también un ángulo con el eje, pero que gira en sentido antihorario, es un ángulo positivo. Y el ángulo I es un ángulo con la normal que gira en sentido horario, por lo tanto es positivo. Entonces nos queda que I y φ son positivos y θ es negativo. Respetando el criterio de signos, podemos escribir entonces que I es φ menos θ. Le ponemos el signo menos para que nos quede positivo como en el valor absoluto. A continuación vamos a relacionar los ángulos φ, θ' y r. Para ello haremos el mismo razonamiento. En valor absoluto, θ' más r más el ángulo beta suman 180 grados. Φ más beta también suman 180 grados. Los primeros porque están en un triángulo, los segundos porque están contra el eje. Si relacionamos estas dos ecuaciones, observaremos que θ' en valor absoluto más r coinciden con el ángulo φ. Si ahora aplicamos los criterios de signos anteriores, recordamos que r es un ángulo positivo porque gira en sentido horario hacia la normal, φ ya hemos dicho antes que era positivo, y θ' gira hacia el eje en sentido antihorario, por lo tanto también es positivo. Todos estos ángulos son positivos, θ', r y φ, y por lo tanto podemos escribir esta ecuación simplemente quitando el valor absoluto. Y la reescribimos de esta manera porque la vamos a utilizar así a continuación, despejando la r. Muy bien, ahora que tenemos relacionados los ángulos con esta ecuación y esta de aquí, podemos aplicar la ley de Snell. La ley de Snell. ¿Qué nos dice? Recordamos que n por el seno del ángulo de incidencia es igual a n' por el seno del ángulo de refracción. Lo que vamos a aplicar además de la ley de Snell es lo que se llama aproximación paraxial. Aproximación paraxial. Y esto lo vamos a hacer siempre que trabajemos en óptica geométrica. ¿Por qué? Porque siempre que trabajemos en óptica geométrica estamos considerando que nosotros somos los que estamos mirando. Y al estar mirando, no vamos a mirar desde un ángulo muy grande. Si nos ponemos las gafas, normalmente giramos la cabeza entera para mirar una cosa y no miramos como de reojo, porque el ojo sale de la gafa, entonces no lo vemos. Si ponemos una lupa, también ponemos la lupa justo entre medio de lo que queremos ver y nuestro ojo. Entonces consideraremos que todos los ángulos que existan en nuestro dibujo
o que nos interesen van a ser pequeños. Ángulos pequeños, recordamos que significa que x tiene que ser menor o del orden de 15 grados. En este caso, la aproximación paraxial nos dice que el seno de este ángulo va a ser más o menos igual que el propio ángulo, medido en radianes, y va a ser más o menos igual que la tangente de este ángulo. Pues bien, podemos usar la aproximación paraxial diciendo que el seno de i va a ser aproximadamente i y que el seno de r va a ser aproximadamente r. Entonces, n por i será igual a n' por r. Además, podemos sustituir, utilizando las ecuaciones que hemos deducido antes, el ángulo de incidencia y el ángulo de refracción por sus valores en función de los ángulos del dibujo. Y observamos que entonces n por phi menos θ va a ser igual a n' por phi menos θ'. Y ahora podemos ver que phi es aproximadamente igual a la tangente de phi. Observamos que la tangente de phi se puede hacer con este triángulo de aquí, en el que tiene la altura i y el cateto contiguo r. Es cierto que i debería de partir del centro óptico, pero como todos los ángulos son muy pequeños, esta curva de aquí podemos considerar que es también muy poco pronunciada y por lo tanto esta i es prácticamente como si estuviese en O. Entonces esto de aquí es i sobre r. Podemos hacer lo mismo con el ángulo θ. Observamos que ahora el triángulo es S y I. Entonces, la tangente del ángulo θ va a ser I dividido entre S. No debemos preocuparnos por el signo del ángulo θ, es negativo porque S es negativa, pero ya lo hemos tenido en cuenta cuando aquí hemos trabajado con valores absolutos, con lo cual esto tiene el signo adecuado. Por último, θ' va a ser aproximadamente igual a la tangente de θ', que si observamos el triángulo va a ser I entre S'. Ahora que tenemos todas las tangentes descritas, podemos ir sustituyendo cada uno de estos ángulos y tendremos que n por I sobre r menos I sobre S va a ser igual a n' por I sobre r menos I sobre S'. Observamos que todos los términos tienen i, por lo tanto esa i puede simplificarse, y podemos reordenarlo de tal manera que S y S' queden en un lado y el resto sea únicamente función del radio. Observamos que entonces nos va a quedar que n' sobre S' menos n sobre S es n' menos n dividido entre r. Y esta de aquí es la ecuación de un dioptrio esférico. Podemos fijarnos que el lado derecho de la ecuación únicamente depende del dioptrio y de los índices de refracción de los medios, mientras que el lado izquierdo es el que tiene en cuenta el objeto y la imagen.